Matutina 2015 para dama y caballero, pero ten un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz mainta y alabase a Dios que la crea e oportunidad aquí a trove para nos por estudiar Dios su palabra. Hoy nos están a llamar 24 de marzo 2015 y para hoy el título de nos devocional da Entre inseguridad y esperanza. Láganos comenzar con palabra de oración. Tada Todopoderoso, nos temamos danki que balanta nos hoy meinta y que boa supli nos necesidad nan. Bien cerca nos de momento nan aquí, láganos sentir por presencia en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá en el book de Génesis capítulo 32, versículo 6 y 7. Y el mensajero nan a volver cerca de Jacob bisando, no se llega cerca Borumán Esau, y está caminando acaba para contra Cubo, y tiene 400 hombres junto con él. Anto Jacob arranha más miedo mes, y él vira más angustia. Jacob estaba tendo 20 años para reconocer que a promesa de Dios no estaba a palavra na baixi. Ora que ele abandona Canaán e não atuma de su mão nada outro, sino un garote. Awe, bayendo back para a costa de mesmo rio Jordão e estava rondando para uma família grande e uma abundante quantidade de bestia de cria. Jacob atuma viaje largo assim riba ordo de Deus, pero ora que estava par de dias fora de fim de su viaje, memória vivo a back na sua mente. E decepção que a priva surumang homber for de su derecho de nascimento. Anto Jacob assinti que está duik de conflicto interno agonizando den qua e promessa de Deus e temor para Esau su venganza estava cara a cara. Anto ela toma 4 iniciativas para preparar para a reunião com su rumang violento. E promé iniciativa ta guardo allá en el book de Génesis capítulo 32 versículo 3 de 5. Promé, ela manda a su rumán un mensaje lleno de sumisión. Pero el mensajero no vuelve back con noticia que Esau estaba na camina para tope con 400 hombres que a ponerle haya más miedo y ansiedad. Ese lo por a causa que el viaje aquí lo termina de un masacre brutal. Anto la toma de 2 iniciativas en el book de Génesis capítulo 32 versículo 6 de 8. En la parte su bestia de cría y sirvidonan de 2 bandas. Si su rumán hombre ataca un dinan y otro lo tiene tiempo para huir y salvar nan mes. Pero en medida que dicta para su prudencia, lo está inútil si Dios no ha intervenido. Para el motivo aquí, la toma de 3 iniciativas. En el book de Génesis 32, versículo 9 de 10, nos mira que ela decidió de buscar oración convencional, purbando na envolver Dios en su situación difícil. El siguiente mainta, Jacob atuma de 4 iniciativas. Ese nos arranha en el book de Génesis 32, versículo 13 de 21. Jacob amanda para su rumán un regalo generoso de millón de su bestia de 3 grupos apartados. Y está interesante que en reflexión personal aquí, tormenta para su pica, Jacob usa la frase, lo mi calme. Una expresión técnico for de sacrificio nan usa para una expiación. El regalo aquí lo ha expia e pica de Jacob. Ta Esau ta es un lo por 13 na de paz y perdón? No,
Jacob estaba tasá que solamente Dios por expiar para su picana a través de confesión y arrepentimiento sincero. Así nata, ella vuelve a hacer oración a su Dios. Mi querida dama y mi querido caballero, ten un Dios del cielo, ora que mal memoria en lanta de mi mente y comienza un viaje más para influenciar y decisionar de presente. Nada lo separaba fuera de Dios. La nos reza. Nos tata que en el cielo, voy mostrarnos a vehemente que ahora nos también meio de inseguridad y meio de situación difícil, nos tengo buscar ayudanza en oración. Ayúdanos, Señor, para mantener la relación de oración cubo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amiga, amigo, no lo olvida, meio de tu inseguridad, ten esperanza. Dios está con nosotros. Te mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios del cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.